Yo soy Blue. Y yo soy Majo y esto es No Estaba en el Contrato. En este episodio queremos hablarte de los derechos laborales. Así, sin vueltas, rapidito y digeribles, digamos, porque luego pensamos que hablar de derechos laborales son como leyes. Bueno, yo eso pensaba. Entonces, no, más bien es como un intercambio, ¿no? Ahora yo lo veo como, ok, voy al trabajo y lo que estoy pidiendo no es un favor, sino un intercambio. Yo te estoy dando mi tiempo, mis conocimientos y tú me estás pagando por eso, ¿no? Entonces queremos, pues sí, hablarles de qué tienes de derecho y que no es un favor por parte de la empresa del patrón. Entonces, pues, Blue, cuéntame un poquito más de los derechos laborales. Ok, bueno, ¿sabías que en México la ley dice que no podemos trabajar más de 8 horas al día y 48 horas a la semana? Y que si trabajamos, por ejemplo, un turno nocturno, no debe exceder las 7 horas. No. Porque no estaba en el contrato. Exacto. También sabes que, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero a partir de las 8 horas, la novena ya es o sea, te la deben de pagar doble, ¿no? Es correcto. Entonces, y también hay algunas cuestiones en donde trabajas los fines de semana, ¿te lo pagan triple? ¿Eso también? Sí, las que trabajas en domingo las que se pagan triple son las que son en días feriados, Okay. Por ejemplo, 16 de septiembre, pero en domingo hay algo que se llama prima dominical, que es un bono extra por cubrir un horario de en domingo. De en domingo, Uh-huh. ok. Sí, porque sabes, por aquí tengo el dato que si pasas de 9 horas extra en una semana, se paga el triple. O sea, entonces estamos hablando, son 48 horas de ley, empiezas a trabajar 2 horas más al día, que serían 2, 4, 6, 8. Entonces, para el día viernes, si trabajas las otras 2 horas, te las deben de pagar al triple. Estas son dobles y esta va a ser triple, ¿no? Y también tengo que además, después de 6 días de trabajo continuo, tienes derecho a un día de descanso obligatorio, que sería no sé, por ejemplo, si trabajas de lunes a sábado, el domingo es tu derecho obligatorio de descanso. Pero es que eso es como a veces, claro, o sea, sí. Eso está en la ley, pero a veces las empresas son súper tramposas porque lo que hacen es decirte, por ejemplo, te doy este domingo, trabajas 6 días y luego trabajas otros 6 días y te vuelvo a dar un domingo. Ok. Y entonces ahí es donde viola la ley porque tiene que ser 6 días continuos, un día de descanso y otros 6 días continuos, un día de descanso. Y a veces lo que hacen las empresas es como que moverte los días y acabas trabajando 10, 11 o incluso 12 días continuos y después te dan tu día de descanso. Y eso es violatorio de la ley. Sí, claro, porque estaba pensando también estos turnos en donde trabajas, no sé, que te dan un día de descanso a la semana, que eso es lo de ley, ¿no? O sea, que sí, pero si no te dan un día de descanso en una semana de trabajo, pues ahí sí estarían violando la ley, ¿no? Exacto, Ok, sí. Ahora, otra cosa que tenemos que revisar es el tema del salario, porque el salario no solo es cuánto te van a pagar, es también cómo te lo van a pagar y cuándo te lo van a pagar, ¿no? Porque no todos los pagos son en sábado, algunos son quincenales, otros son catorcenales y otros son mensuales. Sí, claro. Entonces, en el contrato debe de venir estipulado con claridad cuánto te van a pagar, cuánto se retiene, dónde te van a pagar, por ejemplo, si va a ser en efectivo, si va a ser por transferencia, si va a ser un cheque y cómo te lo van a pagar. Sí, porque muchas veces hay como trampas en donde te dicen como es el pago más despensa, ¿no? Y entonces como que, no sé, te pagan el mínimo o menos del mínimo y luego te dan una despensa y entonces tú empiezas como a creer que ese es tu pago, pero en realidad ese es una especie extra, ¿no? O si sí está dentro de tu nómina, también deben de hacerlo. Justo en tu nómina debe de decir, esto es de despensa, esto es de transporte, esto es de tu trabajo, y entonces lo desglosas y eso es el total, ¿no? Porque luego muchas veces se confunde de que, sí, me pagan, no sé, 100 pesos al día, pero en la semana me dan una despensa. Entonces, en realidad, si no está en tu nómina, pues no es un pago, es un extra, ¿no? Que te está dando un bono. Un incentivo. Claro, eso también, ¿no? Ahora, otra cosa que marca la ley es que el pago debe ser igualitario. ¿En qué sentido? Es decir, 2 personas que ejecutan el mismo trabajo tienen derecho al mismo pago. Ahí se toma en cuenta y queda como excepción temas de antigüedad, porque en muchas empresas a las personas que tienen mayor antigüedad les dan como hay una jerarquía y en muchas ocasiones hay un pago mejor, pero suponiendo que 2 personas
entran al mismo tiempo un chico y una chica, deben de ganar el mismo sueldo por el mismo trabajo. Y lo que nos hemos encontrado en muchas empresas, sobre todo de maquila, es que hay un pago diferenciado, ¿no? Los Sí. hombres suelen pagar, recibir un mejor sueldo que las mujeres, a veces la brecha es de hasta un 30%, porque hay la creencia de que ellos son forzosamente cabezas de familia y por lo tanto deben tener un mejor ingreso, porque se sigue creyendo en pleno siglo XXI que las mujeres trabajamos por gusto y nosotras tenemos un hombre que nos debe Claro. mantener. También otra cosa que me he encontrado en la maquila también es cuando me comentaban, sí ganan más ellos, pero porque son operarios, ¿no? Y entonces yo les preguntaba a ellas que si podían también ellas ser operarias y decían que realmente era como sí, pero pues preferían a un hombre por otro tipo de capacidades o sea, de las máquinas y esto. En realidad, si tú tienes los conocimientos, pues tú puedes mostrarlos y puedes ganar ese espacio y te deberían de pagar igual, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí también ser busas caperuzas. Lo que pasa es que mucha maquinaria, sobre todo maquinaria grande, está diseñada para cuerpos grandes. O sea, por ejemplo, el otro día me tocó manejar una camioneta muy grande, bueno, para mí era muy grande, y yo ni siquiera podía subirme al asiento, o sea, Claro. no alcanzaban mis piernas el asiento. No, imagínate. Ajá, entonces es como que la maquinaria está diseñada Claro. para cuerpos un poco más grandes, y entonces las mujeres como que, bueno, hay mujeres de todos los tamaños, pero como que decimos, no, esto es más bien para que lo haga un hombre, ¿no? O Sí, claro. equipo que requiere manos muy grandes o manos muy fuertes, y entonces es como si de pronto por selección natural las mujeres dijéramos, no, eso mejor no lo hago yo mejor hago cosas a menor escala, ¿no? Y eso se paga diferente. Claro, ok. También otra cosa es tener en cuenta que el salario mínimo diario, al menos en este 2025, es de 278.80. Pero pues muchas mujeres trabajadoras ganan menos porque los contratan sin prestaciones o como eventuales, ¿no? Entonces, es lo que ahí comentábamos, como ver muy bien tu nómina, ver lo que es retenciones, un montón de cosas que luego a veces una ni siquiera se da el tiempo de checarlo, pero bueno, tu salario mínimo debe ser de 278.80 por 8 horas laborales. Otro aspecto que hay que revisar tiene que ver con las condiciones de seguridad. Y bueno, y tienen que ser condiciones dignas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué hay en el lugar donde trabajas? ¿Tienes acceso a agua? ¿Tienes acceso a un baño limpio? ¿Tienes acceso a ventilación? ¿A un área donde puedas comer? En caso de que estés amamantando, hay un espacio que no sea el baño para que puedas amamantar a tu bebé o extraerte la leche para que la puedas almacenar con seguridad y después se la puedan hacer llegar a tu bebé. ¿Tienes dónde sentarte? Porque ya tenemos la ley silla. Te dan equipo de protección, te dan capacitación para utilizar ese equipo de protección. Hay protocolos de seguridad. Si alguien te acosa o te lastimas o sufres un accidente, hay un protocolo de seguridad. Son cosas que nos importan y que sí queremos saber. Sí, claro, y que luego muchas veces no están en el contrato, pero que realmente vulnera tus derechos como trabajadora o trabajador, ¿no? También esta cuestión de los protocolos de acoso y hostigamiento, pues las empresas deberían de tener alguno y también cómo actuar en caso de que si son maquinarias, si sucede un accidente, como este tipo de actuaciones, ¿no? Que deben de tener. Entonces, pues bueno, es recomendable que si no sabes si lo tienen o sí, pues también tienes todo el derecho de ir a preguntar directamente, como de, oye, ¿cuál es tu protocolo de seguridad e higiene? ¿O cuál es tu protocolo de acoso y hostigamiento, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos si esto no se cumple? Puedes acudir a la Profedec, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, es gratuita y te puede orientar. También puedes ir a la Secretaría del Trabajo o buscar apoyo en organizaciones como nosotras. Como Colectivo Raíz brindamos también asesorías legales y gratuitas. Y hay algunas otras organizaciones civiles que se apoyan en esta cuestión de demanda o denuncia hacia los derechos laborales. Y pues nada, lo más importante también siento que es como la red de apoyo entre compañeras, que si tú estás pasando por algo, que puedas tener alguna persona que contarle y también como crear esta conexión entre ellas y como una red para que también si se vulnera un derecho, luego empiezan como a
ahí como a separarse y que esto y que aquello, más bien fortalecer esa red para que la denuncia no nada más sea individual, sino también pudiera ser colectiva y los esfuerzos sean aún más, no sé, como más, ¿qué podría ser? Pues más rápidos, más expeditos, ¿no? Esa palabra más legaloide. Porque, bueno, al final cuando una levanta la voz, lo cierto es que todas se atreven, ¿no? Todas nos empoderamos y decimos, sí, es verdad, esto está sucediendo. Y entonces así es como podemos ir transformando las condiciones laborales en busca de unas que sean más dignas. Sí, sobre todo cuando cuentas experiencias suele ser que te comenten de, eso también yo lo he pasado, ¿no? Sí. O sea, a mí me ha pasado mucho en algunos espacios laborales de eso, también lo he vivido. Y no nada más mencionar si tú eres esta compañera que lo ha pasado, sino acompañar a la otra que quizás se anime a denunciar si tú en algún momento no lo llegaste a hacer de acuerdo, pero acompañar este proceso, ¿no? Y no nada más decir como, pues así pasa aquí, ¿no? ¿Por qué está pasando? O sea, realmente eso no es algo normal, ¿no? Entonces, al final, los derechos no son un lujo. Claro. ¿No? O sea, son unas garantías que tenemos todas las personas, independientemente de nuestro género, nuestra edad, nuestra nacionalidad, nuestra orientación sexual, la forma en que nos veamos y cualquier otra cuestión, tengamos discapacidad, hablemos otro idioma, todas las personas tenemos todos los derechos. Entonces, el derecho laboral, que es uno de los que estamos hablando en este momento, no es algo del que podamos prescindir, no es un lujo, y la invitación sería que cuando estemos trabajando y vayamos a firmar un contrato, nos preguntemos, ¿me está pagando lo justo? ¿Estoy segura aquí? ¿Este es un espacio donde se van a respetar mis derechos? ¿Voy a descansar lo suficiente entre esto que hablaba Majo, los microdescansos? Y bueno, si esto no está cumpliendo con las mínimas de la ley, ¿a dónde puedo acudir? A Profedet, por ejemplo, o a Colectivo Raíz de Aguascalientes, donde tenemos asesores legales que te pueden echar la mano de manera gratuita y expedita. Yo creo que también esta invitación para que escuchen este capítulo es reconocer primero qué son los derechos laborales y luego compartirlo con más personas. Y si tú, esta es una atenta invitación para que lo compartas con tu compañera de trabajo, con tu mamá, con tu amiga, con todas las personas que nos encontramos en ámbitos laborales, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, esperamos que te haya gustado y que además esta información te sea útil. Y esto es No estaba en el contrato. Nos vemos en la siguiente. Estás escuchando No estaba en el contrato, una producción de Colectivo Raíz de Aguascalientes con el apoyo de Fondos Semillas.